actitud solidaria de contribuir en este camino de formación. Y sí, 40 años estuve en los profesorados, no, 30 en los profesorados y 10 como maestra, así que Claro. hace 40 años que estoy recorriendo el nivel y siempre trabajé en profesorados públicos y sé lo difícil que es a veces conseguir espacios y compartir, así que cuenten conmigo para lo que necesiten. Muchas gracias, Rosa, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, si ustedes están de acuerdo, ya podemos comenzar. Bueno, ¿cómo no? Bueno, primero quiero agradecer, Rosa, a vos, por supuesto, a todos los presentes, y con este conversatorio vamos a dar inicio a un ciclo de encuentros desde Cátedras Libres, desde la Coordinación de Extensión a la Comunidad, y hoy lo programamos a este encuentro en articulación trabajando con los departamentos de formación permanente y práctica docente, que recién, se presentó María Eugenia Rodríguez, que es la jefa del departamento, que estuvo hablando con vos, Rosa, hace un ratito. Bueno, en este tiempo complejo, digamos, en donde, esta situación mundial atraviesa a todas las sociedades y, por supuesto, las escuelas, los institutos no quedan al margen de todos estos acontecimientos, nos hace volver la mirada sobre la educación a la fuerza, forzadamente, ¿cierto? Entonces, desde las cátedras libres pensamos un eje para trabajar este año 2020 que viene tan complicado, y pensamos precisamente la práctica en este nuevo escenario. Entonces, hoy... ¿Podés repetir cuál es el eje? La práctica docente en este nuevo escenario. Para abrir este ciclo de charlas, de encuentros, de conversatorios, es que te invitamos, Rosa, y te agradecemos profundamente que hayas aceptado la invitación para pensar juntos sobre precisamente este contexto tan complejo y sobre todo el nivel inicial, ¿no es cierto? Porque el nivel inicial tiene, debido a su especificidad, yo creo que una gran complejidad, mucho mayor que otros niveles educativos, ya que no contamos con esa presencialidad tan necesaria a nuestro nivel, que tiene que ver con el encuentro con el otro, el juego, el compartir, la gestualidad, lo corporal, tantas otras cosas. Entonces, te invitamos a este conversatorio a enseñar en tiempos de pandemia. Y yo sé que cuando te pregunté cómo presentarte, me dijiste muy generosamente y humildemente sencillo, ¿no es cierto? Rosa Violante no necesita presentación porque es conocida a los que nos dedicamos a educación, es conocida y referente nuestra, a nuestro nivel. Es especialista y magíster en didáctica de la educación inicial, profesora en psicología y ciencias de la educación. Y no hace falta demasiadas presentaciones porque te conocemos mucho y recurrimos a los escritos, a los trabajos, a las conferencias. ¿Quién no ha consultado para perfeccionar, pensar las prácticas, los modos de enseñar en el nivel inicial? Los aportes sobre experiencias estéticas en los primeros años, pedagogía de la crianza, sobre los pilares de la didáctica del nivel inicial, la construcción de escenarios, la multitarea, el juego como centralidad, entre tantos otros, ¿no?, aportes que has hecho a lo largo de tu trayectoria. Y mejor que nadie has sabido mirar la infancia desde dos perspectivas, desde mi punto de vista, ¿no? Desde la mirada sensible de los niños, como dice Tonucci, con ojos de niño, pero también posicionándose desde ese adulto responsable que debe garantizar obligadamente que el niño y la niña logren acceder a los conocimientos necesarios, ¿no es cierto? Crear el ambiente y facilitar los recursos también para poner a disponibilidad esos conocimientos y llegar a democratizarlos de alguna manera, que no es poca cosa, es mucho trabajo de revisión
sobre esas prácticas, repensar los modos de hacer, y hoy nos encontramos interpelados más que nunca con este contexto tan complejo. Y nada más y nada menos que para eso te invitamos, Rosa, para pensar, que nos ayudes a pensar todo esto. Pero antes de darte la palabra, quisiera darle la palabra a Miriam de Lucía, nuestra directora, para que nos dé la bienvenida. Bueno, y ya informalmente conversamos, pero bueno, Miriam, Gracias. escuchamos. Hola, gracias. No mucho por agregar, nuevamente darte la bienvenida a Rosa, darle la bienvenida a todos los docentes que están hoy tratando de que juntos podamos crear un ambiente virtual de formación para que, bueno, que este tiempo complejo, digamos, que irrumpió y nos tiene a todos, digamos, en este trabajo pedagógico en la virtualidad, nos siga permitiendo estos encuentros para poder pensar juntos nuevas cuestiones que atañen a lo didáctico, a lo pedagógico del acto educativo. Hoy puntualmente en el nivel inicial. En nombre del instituto doy nuevamente la bienvenida a Rosa y también a los docentes. Quiero poner en valor el trabajo docente porque en todo este tiempo han tomado este complejo devenir como una oportunidad y un desafío para seguir sosteniendo el compromiso y el profesionalismo con la ética y la impronta de trabajo que vienen sosteniendo en nuestro instituto y en las instituciones cercanas de esta localidad y propias también de la ciudad. Así que disfrutemos de este encuentro. Gracias a todos. Gracias, Miriam. Bueno, ahora sí, Rosa, te escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. También agradezco la invitación y las posibilidades de poder compartir con colegas, tanto maestros como profesores formadores con quienes trabajé tantos años, reflexiones y conceptualizaciones vinculadas a la enseñanza, que es como mi especialidad, ¿no es cierto? Y mi defensa y mi preocupación. Y especialmente cómo pensarlas en esta realidad que es inédita, inesperada, difícil, compleja, que nos está interpelando y nos lleva a rearmar y revisar, ¿no es cierto?, las formas que de alguna manera tenemos que construir, y qué mejor que construirlas en forma colectiva. Por eso agradezco poder participar, aunque esté jubilada, de estos espacios, porque siento que formo parte de un colectivo de colegas que estamos pensando juntos cómo es la mejor forma de hacer en este contexto. Para el que no teníamos respuestas, ya hay muchas construidas por ustedes, como los cuadernillos y muchos otros elementos que se fueron armando sobre la marcha, que realmente son excelentes y que encontraron maneras de poder lograr desarrollar la enseñanza sin renunciar a los pilares o a los principios, que es lo que hoy voy a tratar de compartir con ustedes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, Rosa. Bueno. Sí, se escucha. Bueno, yo pensé compartir con ustedes 3 puntos hoy. El título es Enseñar en tiempos de pandemia. Entonces voy a tomar 3 puntos que los voy a expresar a través de 3 afirmaciones que para mí son como ideas fuerzas que propongo para pensar la enseñanza en tiempos de pandemia. Las 3 afirmaciones son las siguientes. La primera dice que enseñar a bebés, niños y niñas menores de 6 años es una tarea específica y necesita de su especificidad. Segunda afirmación, enseñar en tiempos de pandemia es una forma de ser y hacer escuela infantil en sentido amplio. Y la tercera afirmación, tomando de los cuadernillos de ustedes la afirmación que dice los maestros hacen mediaciones, mis aportes para pensar juntos cómo hacer estas mediaciones, algunas líneas posibles de acción cotidianas de la enseñanza para armar en forma compartida y complementaria con las familias esta propuesta.
Esos serían los 3 apartados que voy a desarrollar en este momento, en este tiempo, y después hacia el final quizá veamos algunas fotografías. En relación al primer punto, enseñar es una tarea a bebés y niños menores de 6 años, es una tarea específica, supone como 9 cosas que yo, digamos, voy a presentar muy sintéticamente. Exige una definición propia. Implica una relación amorosa particular. Supone 8 formas específicas de enseñar. Promueve la educación integral explicitando el qué enseñar. Reconoce que para diferentes contenidos hay diferentes formas de enseñar. Se planifica a través de organizadores de la enseñanza. El organizador de la enseñanza privilegiado es la multitarea. Constituye el objeto de estudio, reflexión y contrastación principal o el objeto de estudio de la didáctica de la primera infancia, didáctica específica, y ha de ocupar un lugar central en la formación docente, porque es el hilo que enhebra todos los otros aportes, porque todos deben confluir en armar una propuesta de buena enseñanza. Todos estos principios yo los voy a ir comentando ahora en forma sintética. Exige una definición propia. Bueno, esto ya desde los años 2000, cuando yo estuve trabajando para las modificaciones de los planes de estudio de la formación docente, desarrollamos esta necesidad de construir una definición propia, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos que la enseñanza para los niños pequeños potencia el desarrollo en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, lingüística, artística, y al mismo tiempo se le ofrece un universo por descifrar y transformar. Enseñar en el nivel inicial supone acompañar al bebé en la construcción de significados culturales que portan los objetos, las acciones, los gestos. Hay una definición que yo escribí en el 2001 que nos sigue representando a todos, que es que enseñar en el nivel inicial es dar conocimiento y afecto, es decir, alfabetización cultural y acompañar el desarrollo personal y social. Confianza, calidez, ternura, cuidado, implica acunar a los bebés desde los primeros días, con brazos firmes pero abiertos que ofrezcan seguridad y posibilidad de autonomía. Enseñar es alertar sobre los peligros, es mostrar el mundo, cómo andar en él y saber retirarse como adulto a medida que los bebés y los niños pequeños vayan mostrando que pueden hacer por sí solos. También es importante definir mayor especificidad aún cuando hablamos de enseñar en los 3 primeros años. Y entonces decimos que cuando hablamos de los primeros años, la enseñanza es un modo particular de asumir la crianza. Crianza entendida como la educación particular que sucede en los 3 primeros años de vida. Implica nutrir en un sentido de ofrecer alimento, pero no solo el alimento, digamos, biológico, sino que en conjunto con la mamadera o el alimento, ofrecer sostén, brazos que ofrezcan calidez humana y que de esa manera vayan haciendo que ese momento, por ejemplo, de la alimentación, sea una experiencia plena que se desea repetir porque produce mucho bienestar físico y emocional. Y eso es clave en el desarrollo de la vida de muchos seres humanos. Entonces, definición propia. De esto se desprenden 8 formas de enseñar. Nosotros con Claudia Soto, cuando hicimos la investigación en maternal sobre los contenidos de enseñar, cómo enseñar contenidos en el maternal, hablábamos de 5 formas. Ahora ya fuimos agregando otras en función de las cuestiones que se fueron presentando necesarias explicitar. Enseñamos armando escenarios. Esto tiene que ver con un diseño del espacio que en sí mismo enseña. El espacio es un docente que no cobra jubilación, como dice Malaguzzi. Estoy presentando todo muy sintéticamente.
enseñamos realizando acciones conjuntas. Esta forma de enseñar está basada fundamentalmente en el concepto de andamiaje. Hacemos por el niño, hacemos junto con el niño, nos corremos y miramos cómo el niño lo puede hacer solo. Hay muchos contenidos que se enseñan realizando acciones conjuntas. Y ustedes también en la formación docente, en las prácticas, ya que esta jornada tiene que ver con las prácticas docentes, se desarrollan o se aprenden las formas de enseñar estando al lado de otro docente que hace. Y en ese hacer se aprenden modos particulares de enseñar que no es tan sencillo de transmitir a través de un texto escrito, porque en el hacer mismo se van aprendiendo esas formas de actuar en contexto. Dijimos armando escenarios, realizando acciones conjuntas, compartiendo expresiones mutuas de afecto. Esto es muy importante y en las experiencias estéticas se ve también en la medida en que nosotros nos emocionamos escuchando un poema, escuchando una canción, y ahí transmitimos el verdadero sentimiento que tiene o la importancia que tiene participar de una experiencia estética como esa actividad, podríamos decir, inútil y humanizante. Humanizante en el sentido que nos pone en contacto con lo simbólico, lo representativo, justamente lo más particular del ser humano. También enseñamos ofreciendo disponibilidad corporal, y especialmente en los primeros años. Enseñamos acompañando con la palabra que transmite el sentido y el significado social de muchos objetos, cosas y modos, los modos sociales de ser y hacer y estar en el mundo, que para el niño es toda una novedad que tenemos nosotros la obligación de transmitir. Estas serían las 5 formas. ¿Cuáles agregamos? Agregamos que la 6ª forma es enseñar observando. Nosotros con Claudia habíamos escrito que la observación era básica y fundamental, pero es importante que se la reconozca como una forma de enseñar. Por ejemplo, cuando desarrollamos los juegos de exploración con objetos, la forma de enseñar específica y adecuada es armar el escenario y observar. Yo estoy enseñando porque esa observación me permite a mí acercar un objeto, quitar otro, ser respetuoso de los procesos de exploración del niño, saber qué cosas retiro y qué cosas agrego, poder acompañar los tiempos individuales de aprendizaje de cada uno. Por eso la observación atenta es una forma activa de enseñar, aunque no haya una interacción directa, ¿no es cierto? Eso es muy importante que se reconozca, especialmente en los primeros años, donde muchas veces se sobreestimula o se sobrecarga con mucha palabra, con mucha acción del adulto cuando el bebé está explorando y necesita silencio y conectarse con lo que se le ofrece para ser explorado. La otra forma de enseñar es planteando situaciones problemáticas, que esto tiene más que ver con los niños más grandes, plantear situaciones de resolución de problemas matemáticos, plantear cuestionamientos para comparar y buscar resultados en exploraciones con diferentes cuestiones. Y por último, una 8ª forma de enseñar que queremos también revalorizar es enseñar repitiendo, la necesidad de que se repitan las actividades porque los procesos de aprendizaje verdaderos son a largo plazo. Si yo hago una actividad una vez, no aprendió el niño. Tengo que reiterarla, tengo que dejarla a disposición para que ellos vuelvan, y así es como sucede el verdadero aprendizaje. Por eso también recuperamos como forma de enseñar repetir. Y fíjense cómo combinada con la realización conjunta de acciones, si yo quiero enseñar un juego tradicional, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué cosa? Maravillosa, ¿de qué color? Ellos eligen el color, lo repito. ¿Cómo lo aprende? Lo realizo en conjunto con ellos y lo reitero hasta que ellos se pueden apropiar. Cuando ellos se apropian, ellos pueden decir ese juego y se apropian de ese formato. Por eso estas 8 formas de enseñar son bien específicas, ¿no es cierto?, responden a las características de los niños pequeños. En tercer lugar, decimos que enseñar implica, en el nivel inicial, una relación amorosa particular. ¿Por qué es amorosa? Porque alguien se dirige a otro.
Y en ese estar con otro se da un vínculo fundamental, ¿no es cierto?, entre el adulto y el niño. Esta relación amorosa hace que yo sepa que el otro me espera, yo soy necesario y yo confío en el otro, por eso apuesto a que siempre va a poder apropiarse de lo que le ofrezco. Apostar, por eso dice, por ejemplo, Antelo, que colega de ustedes, que enseñar es escribir cartas. Yo mando una carta y el otro la va a recibir, pero yo no sé qué va a suceder. En realidad apuesto a que eso se va a lograr. Es una apuesta y también es una relación amorosa en tanto en ella sucede el sabor del encuentro, es decir, al apostar al otro y a confiar en el otro se establece un vínculo y en este sentido implica humanización. El docente, cuando enseña, es figura de sostén, es un otro significativo que promueve el desarrollo personal y social. Desde esta dimensión de la enseñanza, yo estoy afirmando que es una relación amorosa y estoy haciéndome cargo de la enseñanza de un eje de la educación integral como lo es el desarrollo personal y social. Pero decimos que es una relación amorosa particular. ¿Por qué? Porque el sentido de su existencia se encuentra alrededor del conocimiento, alrededor de la idea de poner a disposición de todos los bebés, niños y niñas la cultura, el fondo social común del conocimiento, es decir, ese derecho que tienen todos los bebés y niños pequeños a acceder a la cultura, al conocimiento del ambiente, que es lo que había planteado hoy en la presentación nuestra colega cuando dice acceder a la democratización, a que sea posible. Entonces es una relación amorosa particular porque sobre ese vínculo afectivo de humanización y de establecimiento de afecto, ese afecto se construye porque tenemos en común la necesidad y la obligación y el niño el derecho de transmitir el conocimiento, la cultura. En ese sentido decimos que el docente cuando enseña es mediador de la cultura, en tanto se hace cargo de acompañar esos procesos de alfabetización cultural, porque el docente enseña a jugar, enseña los lenguajes verbales, hablar, escuchar, leer, escribir, enseña los lenguajes no verbales, todos los lenguajes artístico-expresivos, enseña a indagar el ambiente, es decir, juego, ambiente y lenguaje serían los tres ejes del aprendizaje infantil que se constituyen en los ejes de experiencias de lo que yo tengo que enseñar, como nos enseñó Lidia Bosch. Todo eso constituye el proceso de alfabetización cultural. Entonces, a propósito de esta dimensión que refiere a que la enseñanza se encuentra, su existencia tiene sentido alrededor de la transmisión del conocimiento, nosotros decimos que el docente es mediador cultural. Y aquí paso, entonces, al cuarto punto, que es que la enseñanza en la educación inicial debe promover la educación integral. La educación integral supone, como dice Zabalza y Fraboni, ya desde el principio de este siglo XXI y antes también, la educación integral supone dos ejes, el eje del desarrollo personal y social y el eje de la alfabetización cultural. Como vimos, en el eje del desarrollo personal y social, ¿qué se enseña? A confiar, a compartir, a estar con otros, es decir, identidad, pertenencia, autonomía y corporeidad. El sujeto se constituye. La constitución de su identidad y la vida con otros son contenidos que nosotros enseñamos. En simultáneo con los contenidos del otro eje, que es la alfabetización cultural, donde aparecen como organizadores potentes no las disciplinas de la primaria, sociales, naturales, matemática, etcétera, sino los ejes de experiencias que representan los organizadores potentes pertinentes para los niños pequeños son juego, ambiente, lenguajes. Dentro de los lenguajes, prácticas del lenguaje y los lenguajes artístico-expresivos, o sea, las experiencias estéticas.
De este modo, como antes había ya dicho, Lidia Bosch nos señala cuando surgen a partir de los CBC las organizaciones, la organización de los contenidos a enseñar en forma disciplinar, ella nos alerta que eso no es lo adecuado. Nosotros no enseñamos matemática, no enseñamos sociales, nosotros enseñamos a indagar el mundo, enseñamos vida cotidiana, enseñamos a conocer a los otros, enseñamos a juego y arte, lenguaje, experiencia estética. Eso es lo propio y eso es lo que constituye, ¿no es cierto?, lo que se debe enseñar, que es la educación integral. Y esto lo expresan muy bien los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios del 2005, que por suerte están vigentes, justamente ponen el acento en estos aspectos y se corren de las categorizaciones disciplinares. Las disciplinas nos aportan elementos maravillosos para enriquecer las experiencias estéticas, para enriquecer la indagación del ambiente social y natural, ¿sí? Entonces, desde este lugar decimos que es una tarea específica la enseñanza y promueve la educación integral. Otro punto que yo anticipé es que reconoce la enseñanza que los diferentes contenidos requieren diferentes formas de enseñar. No lo voy a desarrollar del todo, pero sí es muy claro ver que yo no voy a enseñar igual un juego tradicional como el Veo Veo, que lo digo, lo repito, lo realizo en forma conjunta, a enseñar las propiedades de los objetos en un contexto de juego de exploración. ¿Cómo enseño a que los niños descubran las propiedades de los objetos? ¿Haciendo yo la exploración y contándoles y haciéndoselos repetir? No. Lo hago presentando un escenario, observando y dando la posibilidad de que los niños, ¿no es cierto?, puedan explorar en forma autónoma. Quiere decir que las propiedades de los objetos se enseñan armando escenarios. Los juegos tradicionales se enseñan realizando acciones conjuntas, por decir ejemplos. Es decir, estas 8 formas de enseñar, digamos, muchas están presentes en casi todas las situaciones, pero existe la forma de enseñar principal que es la más adecuada para algún tipo de contenido y no para otro. ¿Cómo se enseña a disfrutar de un cuento? Compartiendo expresiones mutuas de afecto. Si yo no me emociono compartiendo con ustedes una canción o un poema que me parece maravilloso, no transmito lo esencial, que es el placer por la palabra poética y el acceso al mundo simbólico y al juego de las palabras, que ese es el contenido fundamental. Entonces, este punto que hablábamos, ¿no es cierto?, que hay diferentes contenidos, para los diferentes contenidos, diferentes formas de enseñar. ¿Cómo se planifica la enseñanza? Nosotros ahora, junto con Elvira Pastorino y el equipo de currículum de Río Negro, propusimos una conceptualización que llamamos organizadores de la enseñanza, para hacernos cargo de la especificidad de la enseñanza. Estos organizadores de la enseñanza, que para nosotros es lo que hay que planificar, son 5. Propuestas centradas en juego, propuestas como podrían ser los cuadernillos de la OEI que escribieron Patricia Sarlé y todo su equipo. No es una unidad didáctica, es un proyecto, pero a veces no tiene producto final. Entonces, yo me corro de todas esas definiciones más técnicas, a todos esos formatos los incluyo llamándolos propuestas de enseñanza, y entonces los organizadores de la enseñanza son propuestas de enseñanza centradas en juego, propuestas de enseñanza centradas en experiencias estéticas, propuestas de enseñanza para indagar el ambiente, propuestas de contenidos para aprender en la vida cotidiana. La vida cotidiana es una riqueza, y la multitarea. Paso al próximo punto. La multitarea es el organizador de la enseñanza privilegiado. ¿Por qué? Porque permite ofrecer en simultáneo varias propuestas de juego y arte. Fíjense que el juego trabajo tradicional que surge con la escuela nueva, cuando la especificidad del nivel inicial estaba bien desarrollada por nuestras maestras, los rincones clásicos que eran arte, biblioteca, literatura, juegos tranquilos, juegos de mesa, juegos reglados, juego dramático, el rincón de la casita, pero juego de dramatizaciones, juego de construcciones, juego y arte.
Eso es lo fundamental. Por otro lado, la multitarea permite que los niños sean autónomos porque eligen entre los diferentes lugares, trabajan en pequeño grupo, se respetan los tiempos individuales de aprendizaje y en sí misma es una propuesta de educación integral siempre. ¿Por qué? Porque las diferentes opciones hacen que yo tome aspectos de los diferentes ejes de experiencias y la estructura misma de la multitarea, que el niño sea autónomo y elija, que comparta con un pequeño grupo, interactúe, arme su propio proyecto, lo lleve adelante, etcétera, son aspectos vinculados con el desarrollo personal y social. Por eso yo defiendo que tiene que haber multitarea todos los días, en todas las salas. Es más, el espacio permanente de las salas debe estar organizado en zonas, zonificación, que es un principio de la organización del espacio fundamental para la primera infancia. De aquí entonces paso a plantear que la enseñanza se constituye en el objeto de estudio, el objeto de reflexión y el objeto de contrastación con la práctica de la didáctica de la primera infancia. La didáctica de la primera infancia, ustedes la tienen en el plan como didáctica de nivel inicial, ahora les digo por qué la llamo hoy de la primera infancia. Es una didáctica específica. Las didácticas específicas surgen o porque son maneras, por criterios disciplinares, didáctica de la matemática, didáctica de las sociales, didáctica de las ciencias, etcétera, o porque son formas de organizar la enseñanza que tienen en cuenta los sujetos. Entonces tenemos la didáctica de nivel inicial, la didáctica de la primaria, etcétera. Es decir, se arman las formas de enseñar atendiendo a las características y necesidades de los sujetos que van a recibir la enseñanza. ¿Por qué hablo de primera infancia? Porque es más amplio que nivel inicial. Si hablo de la didáctica en el nivel inicial, ahora lo voy a retomar con el punto que sigue, estoy recortando al primer nivel del sistema educativo, es decir, a las instituciones del ámbito formal, que dependen del Ministerio de Educación. Y estas formas que yo estoy diciendo que se enseña se pueden desarrollar en múltiples formatos organizacionales que no solo pertenecen al nivel inicial, sino a la educación inicial, que es más amplio que nivel, que es como está planteado en nuestra querida Ley 26.206. Educación inicial incluye al nivel inicial, primer nivel del sistema educativo formal, y además incluye a todas las instituciones que dependen de sindicatos, bienestar social, otras jurisdicciones, como todo el tutti frutti que sabemos que tenemos nosotros presentes en las realidades de nuestro país. Entonces, decimos que la enseñanza es el objeto de estudio de la didáctica de la primera infancia. Y por último, para terminar esta primera parte de caracterización, yo afirmo con fuerza que la enseñanza ha de ocupar el lugar central en la formación docente. Por eso estas didácticas del nivel inicial que tienen ustedes son las que deben hilvanar todos los aportes de las otras materias. Porque si vieron expresión corporal, literatura, todo tiene que venir a hacer aporte para enriquecer la enseñanza. Quien hilvana, quien lleva, quien digamos, maneja el timón fuerte de cómo se organiza la enseñanza, es la didáctica específica de la primera infancia. Y fíjense qué interesante, el lugar principal lo tiene que tener la enseñanza en la formación docente, tanto en el campo de la formación específica, con las didácticas del nivel inicial, como en el campo de los talleres de la formación práctico-profesional. Los contenidos de la didáctica del nivel inicial y de los talleres generalmente son los mismos. Pero fíjense qué interesante cómo suceden y qué recorrido tienen. Porque cuando yo desarrollo, lo que desarrollé durante 30 años, la didáctica de la educación inicial o del nivel inicial, lo que hoy yo digo de primera infancia, para abrirlo más todavía, allí yo organizo los principios de los pilares de la didáctica, el juego, etcétera, organizo la teoría y mientras la voy desarrollando cuando desarrollo la materia, voy haciendo análisis de prácticas a través de videos, a través de planificaciones, fotografías, es decir, todo el tiempo hay una relación entre las teorías y las prácticas, pero parto de una organización teórica y analizo prácticas. En los talleres, el recorrido es complementario,
Ustedes van a los jardines, las practicantes, las residentes, se encuentran con problemas, ¿cómo poner límites? Entonces voy a pedirle ayuda a la teoría para poder armar formas de actuar. Entonces, acá el sentido es, a partir de la práctica y de los problemas de la práctica, yo desarrollo en esos talleres teoría, pero con un orden por problema, ¿no es cierto? Entonces, fíjense qué rico volver a retomar los mismos temas, los mismos autores que me vienen a mí a iluminar, ¿no es cierto? Y a poder comprender las realidades complejas con las que me encuentro cuando tengo que desarrollar la enseñanza en contextos prácticos. Bien, me pasé un poquito de tiempo, con esto cierro la primera parte, que sería la primera afirmación: enseñar a bebés, niños y niñas menores de 6 años es una tarea específica. El otro punto, el segundo, dice: enseñar en tiempos de pandemia es una forma de ser y hacer escuela infantil en sentido amplio. Este concepto de escuela infantil en sentido amplio lo vengo trabajando desde el 2013, y con esto me quiero referir a reunir bajo esta categoría escuela infantil todas las modalidades organizativas existentes que atienden a los niños menores de 6 años. CDI, Centros de Desarrollo Infantil, comedores escolares con extensión horaria, jardines maternales, jardines de infantes, jardines integrales, escuelas infantiles. Surge esta nominación como la institución de las 6 secciones en los años 80, dentro de lo que sería el ámbito de la educación formal. Yo tomo esta idea de escuela infantil, escuela porque se enseña, tiene carácter educativo, infantil porque tiene una forma de ser y hacer que responde a lo que vimos en el primer punto, pero que en ella se incluyen todos los formatos diversos y posibles. Todas estas salas integradas, salas cuna, porque estas instituciones, estas modalidades organizativas diversas, algunas dependientes del Ministerio de Educación, otras de Bienestar Social, otras de sindicatos, otras son movimientos barriales que organizan, otros son clubes, es decir, la ley nacional da legalidad a todo esto porque en sus artículos las incluye como parte de la educación inicial. A nosotros nos toca reforzar esa legalidad que tenemos de base, ¿no es cierto? Entonces, incluimos bajo el concepto en sentido amplio. Por eso yo digo escuela infantil, 2 puntos: jardín maternal, centro de desarrollo infantil, jardín de infantes, comedor escolar con extensión horaria, sala cuna, sala de cuidados de no sé cuánto, todo lo que ustedes se imaginen que va surgiendo. Porque si surge es porque las comunidades, las familias necesitan esa estructura. Por ejemplo, que se abra a las 7 de la mañana porque los padres empiezan a trabajar a esa hora. Sino, ¿qué hacen con el niño pequeño de 7 a 9 hasta que se abre el jardín de infante formal del nivel de que depende del ministerio? Entonces tenemos que ir armando y aceptando esas modalidades alternativas. Y no digo punto y aparte, porque ¿qué sucede? Si yo digo punto y aparte, queda en el circuito formal la escuela infantil, que depende del Ministerio de Educación, que tiene un diseño curricular, que está a cargo de docentes, etcétera. Y en el otro circuito quedan las modalidades organizativas que generalmente tienen menos recursos, que no están a cargo de docentes titulados, y generalmente atienden a las poblaciones más vulnerables de niños y niñas. Por lo tanto, se va como profundizando la brecha, escuelas ricas o escuelas más educativas o más completas para clases más acomodadas, para las clases más vulnerables. Entonces, este circuito se rompe si yo tomo la idea de Teresita Sirven, que habla de no dividir formales y no formales, sino hablar de distintos grados de formalidad. Por lo tanto, todas las modalidades organizativas yo las voy a ir ubicando, desde la más formal, que es la que el jardín de infantes, que funciona y que depende del Ministerio de Educación, hasta la sala cuna que se abre en la empresa para atender a los niños, a los hijos de no sé cuánto, hasta la sala de juegos que se abre en la universidad los sábados a la mañana, como me contaron en La Pampa, para cuidar a los hijos de los estudiantes, etc. Quiere decir que en esos diferentes grados de formalidad aparecen todas estas instituciones y se consideran escuelas infantiles. Pero fíjense qué interesante lo que nos dice Teresa Sirven. Aunque los diferentes grados de formalidad sean diversos,
tienen que tener todas un alto grado de calidad educativa, porque la condición de todas estas modalidades y de la responsabilidad que nos atiende a nosotros es que todas estas instituciones cumplan el carácter educativo, es decir, que en ellas se enseñe. Fíjense que para que se cumpla esta condición tiene que suceder calidad e inclusión. Logramos la inclusión, porque si son muchos los formatos organizativos, tienen mayores posibilidades todos los niños y los bebés de acceder porque responden a las necesidades de sus familias y su comunidad. Por lo tanto, logramos como la primera forma de justicia social a través de la inclusión. Pero cuando ya los niños están en las escuelas infantiles, tenemos la obligación de lograr la segunda forma de justicia social, que es ofrecer propuestas de calidad, por lo tanto, de educación integral. Aunque el grado de formalidad sea comedor escolar con extensión horaria, el niño terminó de comer y está en una sala de juego y ahí yo le enseño contenidos de la alfabetización cultural. ¿Por qué? Porque donde hay un niño hay un derecho a acceder a la educación. Por eso nosotros tenemos que defender el derecho a la educación desde la cuna, como decía nuestra maestra Eve San Martín de Dutrán. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es recuperar la escuela infantil como un espacio político-pedagógico que contribuye a lograr mayor justicia social. Fíjense qué interesante que nos sucede que con este concepto, hoy, el desafío ¿cuál es? Pensar una escuela infantil distinta, que la tenemos que armar porque la realidad nos interpela, la creamos, y esta tiene que ver con acercar material escrito a través de los cuadernillos, utilizar el WhatsApp, buscar algunas otras formas de estar cerca de los niños, acompañar a las familias. Nada reemplaza la presencialidad, pero en esta situación de transición, nosotros podemos afirmar hoy en todo el país que los edificios están cerrados, pero las escuelas infantiles siguen enseñando todas. ¿Por qué? Porque hay planes nacionales y muchos provinciales que acompañan, donde, como el de ustedes se llama, seguimos enseñando en las casas. Es decir, seguimos enseñando en las casas porque los niños aprenden en casa y los vamos acompañando con estas propuestas maravillosas que, si ustedes las analizan, son propuestas de educación integral. Porque en sus cuadernillos, que yo los estuve leyendo porque me los han acercado, hay actividades para trabajar la identidad, para trabajar la vida con otros, para trabajar sus propios reconocimientos de identidad cultural, para trabajar juego, arte y conocimiento del ambiente social. Ustedes analicen su cuadernillo y están todos los contenidos en ese periodo. Para el que está armado ese cuadernillo, hay una educación integral propuesta desde las actividades. Entonces, la escuela infantil en sentido amplio, enseñar en tiempos de pandemia, es una forma de ser y hacer escuela infantil en sentido amplio. Es otra modalidad que nosotros estamos armando y que ustedes ya pusieron en funcionamiento, pero no tenemos que renunciar a que en ella se desarrolle educación integral, ni los principios que estuvimos hablando al principio. Es decir, tratar de que juego y arte sean centrales, tratar de que los niños puedan mantener un vínculo afectivo importante con el docente, y todo esto lo vamos a ir logrando en la forma en que acompañemos a las familias. Con esto cierro segundo punto, que sería enseñar en tiempos de pandemia. Es una forma de ser y hacer escuela infantil en sentido amplio. Por último, tomo la frase del cuadernillo de ustedes que dice: los maestros hacen mediaciones. ¿Cómo hacer estas mediaciones? Bueno, yo en los diferentes lugares que me invitaron, con mucha humildad les digo que estoy armando junto con ustedes, ¿no es cierto? Porque en realidad no teníamos respuestas para responder a esta realidad inesperada. Nunca imaginamos que íbamos a estar tantas semanas sin que los niños pudieran asistir a los jardines. Entonces, los cuadernillos Seguimos Aprendiendo en Casa son muy buenos, como ya les dije, es un material completo y muy adecuado. Pero ¿cómo podemos enriquecer y que no sea ese cuadernillo frío que llega a las casas y que las familias tienen que leer? ¿Cómo ayudar a las familias? Yo estuve pensando, por ejemplo, crear espacios y tiempos de encuentros online, pero tratar de promover el abrazo virtual, quiere decir una cercanía afectiva, para trabajar esto de
el vínculo amoroso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo logramos eso? Yo pensaba generar espacios para escucharlos y regalar, escuchar y regalar, escucharlos, pero escuchar a uno o a dos. Entonces, organizar encuentros por WhatsApp cortitos de unos minutos, pero que sean con un niño o con dos, no con los 30. Entonces, a lo mejor yo me organizo, los lunes converso con 5, los martes con otros 5, y así tengo en la semana una cercanía y un intercambio particular con cada uno de los niños. Y ese escuchar, ponerle nombre, qué es lo que más me gustó, qué cuento que me gustó que me contaron, a qué jugué a la mañana, qué cosas construí, que ellos nos puedan mostrar, que ellos nos cuenten qué están haciendo en casa. Escucharlos. Hacerles regalos. Regalos quiere decir, la Viborita se va paseando a Viboratá para ver a su mamá. La cabecita llegó, pero la colita no. Terminó. Quiere decir que ese pequeño momento poético yo les puedo mandar a todos por WhatsApp. Todos los lunes a las 11 de la mañana van a recibir un regalo de la voz de la maestra. Hay muchos en el cuadernillo, pero no es igual que a mí me llegue por WhatsApp y que escuche la voz de mi maestra que me está diciendo un poema que a ella le encanta, como este que a mí me gusta mucho, u otro que ustedes elijan, o una breve canción, o un trabalenguas, o un juego de adivinanzas, pequeños regalos poéticos que se puedan mandar por WhatsApp, especialmente, ¿no es cierto?, en las zonas de mayor vulnerabilidad, que quizá no tengan internet, pero sí tienen el teléfono. Entonces tenemos que ver de qué manera llegamos a todos y a todas las niñas y los niños. Entonces yo decía, abrazarnos virtualmente, escuchando, regalando, y luego acompañarlos en la organización de lo que tienen que hacer, tratando de que no se sientan abrumados con tantas tareas de cuadernillo y tratar de transmitirles mensajes sencillos, claros, pero potentes. Por ejemplo, a mí se me ocurrió ayudarlos a armar los ritmos diarios, y señalándoles la importancia de que lo repitan porque eso organiza a las familias y les deja tiempo a ellos. La importancia de los rituales. Cada vez que nos levantamos, después que tomamos el desayuno, es la hora de escuchar un cuento, o la hora de pintar, o la hora de jugar con las cajas para construir. Luego, un mensaje claro para transmitir a las familias puede ser el siguiente, en relación a los tiempos. Todos los días, 3 momentos para estar con los niños. Les vamos a dar a ellos, vamos a compartir un juego, puede ser un juego de mesa, puede ser jugar a dramatizar, puede ser jugar a un juego tradicional que me guste a mí, porque yo cuando era chiquita lo jugaba, que es mi abuela. Un juego, todos los días un juego, un momento de juego, un momento de arte, una poesía, leer un libro, una canción, un bailamos. Y actividades cotidianas, lavar los platos, cocinar, ayudar a ordenar, limpiar la casa. Hay un montón de contenidos que se enseñan en la vida cotidiana. En lugar de trabajar la vida cotidiana en la sala, trabajamos la vida cotidiana en casa. Y los invitamos a que ellos con nosotros realicen estas tareas. Nosotros tenemos que comunicarles a las familias que realizando estas tareas los chicos aprenden a leer recetas, aprenden a ver cómo se transforman los materiales, la harina se transforma en torta, a través del calor, a través del batido, etc. Aparecen montones de situaciones de conocimiento físico, por ejemplo, en la cocina. Es una fuente de aprendizaje fenomenal. Y todas las modalidades, todas las formas, digamos, sociales de cuidar y cuidarse y cuidarnos. Limpiar la casa, ordenar, etc. Entonces, transmitirle todos los días 3 momentos. Con que ustedes hagan un juego, hagan algo de arte y compartan una actividad cotidiana, estamos garantizando cada día un acceso a la educación integral, porque estamos tomando los ejes de la alfabetización cultural, ¿sí? En forma muy, pero muy sencilla. Pueden tomar los ejemplos del cuadernillo, pueden inventar otros. Si ustedes conocen un juego que ustedes jugaban cuando eran chiquitos, como puede ser los dados o como puede ser la rayuela y qué sé yo, y después los invitamos a que nos cuenten ese juego en ese momento y en ese abrazo virtual más personalizado. Entonces, 3 momentos todos los días. Mensaje sencillo para las familias. Otro mensaje sencillo. Enseñarles que tenemos que
que ellos pueden trabajar, pueden estar con los niños de dos modos. Compartir con ellos esos 3 momentos en forma presencial y después no tenemos que estar los adultos todo el tiempo con los niños haciendo todo juntos. Sí les tenemos que dejar disponibles elementos para que ellos puedan optar, casi como ayudarlos a armar una multitarea en el hogar. Entonces, que en forma ordenada ellos tengan, no todo mezclado en una caja, pero que haya un sector de la casa, si viven en una pieza no importa, un sector de la habitación, estén los libros, las revistas, estén las cajitas, las tapitas de la Coca-Cola, las piedras que yo traje de afuera, las ramitas, todas en canastitos, en cajas. En otro lugar los libros, o en la cama, arriba de un colchón. En otro lugar, cositas de la cocina, pero las saco del armario y las pongo en un sector abajo de la mesa de la cocina, en otro donde ellos puedan jugar al como sí. Entonces, ayudarlos a que ellos les dejen disponibles arriba de una mesa cualquiera viromes y hojas del otro lado para dibujar. Entonces los niños en forma autónoma van y vienen, además de esos 3 momentos, ellos tienen espacios en la casa donde van y vienen y pueden desarrollar juego y arte, que son formas de garantizar entonces la educación integral. Entonces, tomando las 4 dimensiones de los organizadores de la enseñanza y casi pensando que podemos pensar en que enseñar en tiempos de pandemia nos está demandando construir un organizador de la enseñanza particular, vamos a definir cuestiones vinculadas con los tiempos, como ya les dije, los 3 momentos, los tiempos personales, las rutinas, los rituales y la organización nuestra para que la semana atendamos a todos en forma personalizada y por momentos, sí, con el grupo total, chiquititos, momentos chicos. ¿Qué pasa con los espacios? Espacios virtuales y abrazarnos y ayudar a las familias a armar espacios simultáneos para que en el hogar siempre haya ofertas para trabajar. No demasiadas, pero sí que estén bien, digamos, ordenados los materiales. Todos van a ser materiales reutilizables, pero organizados. Acá las tapitas de los yogures, acá. Entonces los niños pueden combinarlo. Si está todo mezclado, no. Armar muñecos con trapo, armar pelotas de trapo, como dice su cuadernillo, etc. Los agrupamientos, aprovechar que haya hermanos mayores que jueguen junto con ellos, eso es de una riqueza infinita. Y estamos asegurando los contenidos que es la 4ª dimensión, porque estamos enseñando educación integral. De esta manera completo más o menos lo que había pensado para ustedes, que es cómo nosotros podemos hacer estas mediaciones. Y tomando en cuenta, ¿no es cierto?, lo que es la formación docente y cómo trabajar esto, me voy a permitir para cerrar, después vamos a mirar unas fotografías, pero me voy a permitir leer para cerrar un fragmento de un prólogo, de un texto que se llama Constructivismo y Escuela, viejito, que habla de la investigación-acción, pero acá dice así, Miguel Ángel Santos Guerra, es necesario simultáneamente querer, saber y poder. No todo está en manos del profesor, tampoco todo depende de la administración ni del contexto organizativo y social de la escuela. La integración de todos estos elementos hace posible la transformación de la realidad caracterizada por la racionalidad técnica en una realidad presidida por la racionalidad práctica. Entonces, lo que acá propone es lo siguiente. La investigación da sentido a lo que se hace en la escuela y a lo que hace el profesor, porque hay una reflexión sobre las prácticas, sistemática, constante, acompañada por el profesor de práctica, por el profesor formador, que lo hace en conjunto con el docente de jardín. Levantar la mirada de las cuestiones meramente técnicas y centrarlas en la dimensión ética y política es una exigencia de la tarea educativa. Y cuenta lo siguiente. Un caballero normando pasó por la ciudad de Chartres cuando comenzaban las obras de la catedral, allá por la Edad Media. Le preguntó a uno de los obreros qué era lo que estaba haciendo. Y este contestó, ya lo veis, estoy poniendo una piedra encima de otra. Repitió la misma pregunta a otro peón de la cuadrilla y recibió esta respuesta. Yo estoy levantando una pared. Luego repitió la pregunta a un tercero, que le dijo, yo estoy construyendo una catedral.
Los 3 estaban haciendo la misma acción y las 3 respuestas, aunque diferentes, son correctas. El profesor que solamente repite una lección tras otra ofrece una explicación diferente a la que está construyendo, sabe que está construyendo conocimientos, y muy distinta a su vez de quien sabe que está formando ciudadanos para un mundo que sea más habitable, más humano y más hermoso. Y esa es nuestra tarea de formadores. Tratar de que no se trata de enviar juegos a la familia, se trata de poder transmitir la importancia de que esos juegos van a constituirse en oportunidades de acceder a la educación integral. Bueno, con esto cierro, después escucho las preguntas y voy a ver si puedo compartir la presentación para compartir con ustedes. Acá, a ver. ¿Están viendo en la pantalla? Todavía no. Ah, todavía no. Entonces esperen que vuelvo. Entonces tengo que ir acá. Esperen. Presentar ahora una pestaña de Chrome. Ahora creo que sí, esperen. ¿Ahora? ¿Ahora ven? No, todavía no. Ah, porque supuestamente lo tienen que estar viendo. Sí, se empezó a ver. Sí, ¿Ahí apareció? Sí, bárbaro. sí. ¿Apareció? Sí. Bueno, para lograr la educación integral, juego y arte por todas partes. Recuperar los juegos tradicionales de las abuelas. Educación integral, como ya explicamos, desarrollo personal y social y alfabetización cultural, el docente como artesano de la enseñanza, acompañante afectivo y mediador de la cultura. Fíjense cómo podemos enseñarles a hacer juegos en casa con materiales muy sencillos. Esto para los más chiquititos, una especie de móvil para los bebés o para los gateadores. ¿Cómo podemos armar una cesta de tesoros con los materiales de casa? Donde haya cosas de madera, cosas de metal, cosas, etc. Siempre cajas con perforaciones para meter y sacar para los más chiquitos. Estamos con los más bebés. ¿Cómo podemos trabajar mostrándole fotos a las familias para que ellos armen sus propios juguetes? La importancia de que todos los materiales reutilizables son materiales excelentes para explorar las propiedades de los objetos. Contenedores, cajas, cartones, tubos, botellas. Construir elementos con cartones y cajas para que los chicos jueguen al como si en las casas. Armar un baño, armar una cocina, armar un lavadero, ¿sí? Para que ellos laven la ropa, la cuelguen, todo lo que eso implica, ¿no es cierto?, colgar la ropa, así que ellos se puedan ir apropiando de las actividades cotidianas. Fíjense cómo a la derecha, en la foto de la derecha, los objetos reales en contextos ficcionales promueven el juego dramático. Estamos haciendo como si tomáramos mate. Y a los bebés, cualquier mesa que yo tenga en casa, cintas, pedacitos de madera, los puedo convertir en un excelente móvil. ¿Cómo puedo con 2 sillas y una tela armar una cuna? ¿Cómo puedo con las tapitas trabajar la categorización de poner junto lo que va junto? No necesito tener material didáctico comprado, sino que necesito poder transmitirle la importancia de cómo los adultos pueden ayudar a establecer relaciones de semejanza y diferencia, por ejemplo, entre las tapitas de las gaseosas. Reunir botellas del mismo color, objetos, palitos, siempre fíjense que están ordenados en cajas y son tutti frutti, pero después los chicos con eso van a armar universos, van a armar construcciones, van a armar lugares para dramatizar, diferentes cuestiones, van a explorar solo sus propiedades. ¿Cómo podemos armar un set de juego de construcción con todas las cajas que nos van quedando de lo que compramos para comer? ¿Cómo podemos, esto puede ser una hermosa actividad para hacer en conjunto, cómo podemos armar un garage con la caja de zapatos, ¿no es cierto? Y hacer las pendientes para trabajar el plano inclinado, con esa caja que nos quedó de la fruta que nos trajo el verdulero. Las frascos de shampoo, transformarlos en autos.
Es decir, ir buscando y mandarle fotitos para que las familias vean. Esto, por ejemplo, sería un conjunto base para promover los juegos de construcción. Fíjense que no hay cualquier cosa, hay vasos grandes y pequeños, tubos altos y bajos, pedazos de cartón más largos y algunas cositas. Y fíjense cómo se puede trabajar el juego de construcción. No necesito tener los bloques Smith Hill ni nada por el estilo. Si yo sé que la construcción implica combinación de objetos, ¿sí?, el chico puede construir. Juegos de emboque, con todos los elementos, pelotas de papel, juegos del ajedrez con las tapitas de las Coca-Colas, armar en casa un lugar porque le puse una tela y unos almohadones y entonces ahí se van a poner a leer. Otros para los más chiquititos que tengan desafíos motrices con diferentes niveles. Hacerse guaridas, esconderse abajo de las telas, poner entre telas cosas. Fíjense cómo los hermanos mayores a la derecha pueden hacerse cargo de la lectura de cuentos y de libros para los más pequeños, o las mamás, los papás, con telas y almohadones. Ayudar a que sigan escribiendo su nombre, muy importante para los niños de 4 y 5, armar cuadraditos, papelitos, notas, seguir armando guaridas, cocinar, compartir las cosas cotidianas cocinando. Y fíjense cómo están los chicos hoy en día asumiendo esta problemática. Esto lo construyó un sobrino nieto que tiene 5 años y me lo mandó. Armó una máquina para atrapar al coronavirus. Con elementos reutilizables, salvo la maquinita, la cosita esa de las fichas, todo lo demás son carreteles, botellas, etcétera, que tenían en su casa. No sé si va a aparecer, pero esto es un juego, voy a tratar de que se vea la película, vamos a ver si, esperen, no aparece. Pensé que se podía abrir. Acá, en este dramatizando, no aparece. Bueno, no importa. En este dramatizando, ellos estaban dramatizando qué pasaba con Alberto. Entonces le decían, Alberto, ya sabemos que tenemos que quedarnos en casa. ¿Y cuándo se va el coronavirus, Alberto? Ellos todo abajo de la cama, se habían armado una casa y estaban charlando. Y esto nos va mostrando cómo los niños están tratando de comprender esta situación tan difícil para todos, ¿no es cierto? Con esto cierro y dejo abierto a las preguntas para que ustedes me puedan contestar. O si quieren que amplíe alguna de las cosas que así tan velozmente, porque fue como un poquito sintético y apurado, pero bueno, un poco quise tomar las distintas dimensiones de la enseñanza y cómo pensarlas en la pandemia. Muy claro estuvo, muy claro. Bueno, vamos a escuchar preguntas. Desde el Departamento de Práctica, dice María Eugenia, agradecemos la valiosa participación de la profesora Violante, es una jornada de aprendizaje que nos alienta a continuar en esta tarea de formar formadores. No sé, Gladys, ¿vos tenías algo para preguntar? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Hola, Rosa, gracias por estar. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, Gladys. Bueno, muy bien. Yo te quería preguntar, ¿cómo visibilizás la escuela que vendrá, el jardín que vendrá? ¿Qué deconstruirías, qué reconstruirías y qué resignificarías? Bueno, yo pienso que es una pregunta muy interesante y muy difícil de responder, porque en realidad no tengo respuesta. Honestamente, puedo pensar junto con ustedes. Sí creo que esta situación nos ha permitido reconocer, por ejemplo, la importancia del trabajo conjunto con las familias y cómo tenemos que afinar determinados modos de transmitir ciertas cuestiones para que sean más socios nuestros, ¿no es cierto? Y a veces en el día a día. Y esto, digamos, yo lo que voy viendo, por lo que me van contando, porque no tengo experiencia, no estoy trabajando ahora en jardines,
pero creo que hace más evidente, se nos hace absolutamente indispensable construir estos abrazos amorosos virtuales. ¿Y por qué no mantener ciertas cositas de estas, no es cierto? Que todos los viernes se lleven una canción, que la reciben por WhatsApp para practicarla el fin de semana. Por supuesto que esta transición no va a reemplazar nunca la presencialidad y el trabajo que nosotros llevamos en los jardines. Y la vuelta creo que hay que ir viendo en función de cómo se va a permitir, no lo sabemos, no sabemos ni cuándo vamos a volver, ni cómo vamos a volver, si van a poder volver todos los niños, quizá podemos volver el año que viene. Lo que sí sabemos es que encontramos una manera de seguir enseñando, que no es la que nosotros vamos a defender, pero sí de esta podemos tomar algunos elementos, como es tener repertorios disponibles de juegos, muchas cosas que acá surgieron, ¿no es cierto?, que, digamos, recuperar las cosas de las familias. Pienso que esto nos ha puesto como en una situación de mayor exigencia y de mayor reconocimiento y registro de lo que pasa y a veces no nos dábamos cuenta, como es qué pasa entre las familias, los niños y nosotros, ¿no es cierto? Y después yo lo que puedo es ayudar en el momento, como hice ahora que inventé estas cositas que les compartí a ustedes, que un poco es porque me invitaron de Florencio Varela y bueno, dije, yo lo primero que dije es, la verdad que no tengo que pensar junto con ustedes. Yo nunca pensé que iba a tener una escuela, un jardín virtual, nunca. ¿No es cierto? Sí sabíamos si había algunas experiencias, como puede ser Educa tu Hijo, en Cuba, donde cuando la escuela formal no llega, se trabaja con las familias en los barrios, pero hay unos encuentros presenciales, se entregan las cosas presenciales, por eso tenemos que ir digamos, aprovechando los recursos que tenemos, como es el teléfono, el WhatsApp, que la verdad que es mucho, o esto que tenemos ahora, ver cómo les transmitimos humanamente qué hacer, no solo el cuadernillo, ¿no es cierto? Es decir, estar, aunque sea con esta pantalla, que no es lo que nos gusta ni lo que uno defiende, estar ahí y estar atento, a ver si todos están y todas están, sobre todo en las zonas más vulnerables, que son las que a mí me preocupan más en realidad. Es decir, ¿qué les está llegando a esos niños, además de la comida? Si es que, ¿no es cierto? ¿Qué más? Entonces, ¿cómo hacemos para que a ellos les llegue sí o sí el juego, la bolsa con cajas de cartón para que construyan, ¿no es cierto? Muchas veces cosas que para nosotros son muy sencillas, para ellos o para esas familias, descubrir que jugar con las tapitas de las gaseosas puede ser una actividad matemática, esa mamá se va a sentir o que lo que ella recuerda cuando era chiquita y lo cante con cariño y emoción, es tan importante como el poema de María Elena Walsh. Eso es fundamental. Entonces yo apuesto un poquito a eso. No sé si te respondí, lo estoy pensando. Bueno, otra de las preguntas. Gracias, José. Ina Catalfamo, ¿podés sugerir propuestas para las profes que tenemos a cargo el taller de práctica docente en el profesorado de educación inicial? ¿Cómo pueden acceder los estudiantes del profesorado en este contexto virtual? Bueno, desde ya agradezco este conversatorio, dice, bueno, Ina. Bueno, yo estuve pensando un poquito en eso porque yo fui profesora de práctica 30 años, ¿no? Y yo me ponía en el lugar, sé que están todos trabajando, que me imagino que ustedes también, con talleres virtuales, o sea, trabajan con Zoom, dan las clases, etcétera. Hay una primera parte que es parecida a la que desarrollamos cuando enseñamos didáctica, que es lo que yo les dije, el recorrido que va desde la teoría a la práctica, que sería, yo doy los temas y ¿qué hago? Analizo videos, tenemos videos, analizo planificaciones, eso tiene que estar, cada encuentro tiene que tener siempre un anclaje en una práctica. La práctica docente tiene que estar siempre presente en ese encuentro virtual de Zoom, que puede ser una foto de una realidad. Con una foto se puede hacer un análisis didáctico maravilloso.
una foto, porque esa es ahí, cómo están puestos los materiales, qué puede hacer el niño con ello, por qué puse eso alto, bajo, si está bajo, para la autonomía, si está alto o no, etc. Fotografías, pequeños videos caseros, que hasta pueden pedirle, si generalmente uno tiene banco de videos de jardines, si no, pequeñas situaciones hogareñas. ¿Por qué no analizar qué pasa con los niños en una situación hogareña? Hay enseñanza a cómo las familias recuperaron lo de los cuadernillos, o sea, tomar también situaciones reales de hoy, que es cómo resultó ese acompañamiento. Estoy pensando con ustedes ahora en voz alta, ¿eh? ¿Cómo resultó ese acompañamiento hoy a esas familias? ¿No es cierto? Que por ahí lo puede hacer mi sobrina, mi tía, me puede facilitar un video, una familia, cuando ustedes le piden que comparta, a lo mejor les traen este video que yo no pude mostrar, que es una pequeña dramatización que filmó una mamá, que es maravillosa, porque ellos se arrojó de la cama, toda la casita, y ahí conversaban sobre todo el problema del corona. ¿Viste? Si no te quedas en casa, te agarra el corona. Ya sabemos, Alberto, ya sabemos, Alberto, que nos tenemos que quedar. Ellos reconstruyen y elaboran. Entonces, fotografías, pequeños videos, planificaciones, relatos de experiencias. Yo trabajo mucho con eso y promuevo mucho que todos los docentes escriban sus prácticas. Entonces, ustedes en la revista Eccleston, que es una revista electrónica, van a encontrar muchos relatos pedagógicos donde las chicas practicantes, de ayer 5, cuentan qué hicieron. Por ejemplo, sombras que asombran, cuentos que dan miedo, cuentan sus proyectos. Entonces, analizar un proyecto. En todos los encuentros tiene que haber un momento donde yo apelo a la teoría, sobre todo si son talleres de práctica, cómo le pregunto a la teoría para entender la práctica. Cómo esa teoría me ilumina. Y eso lo tengo que hacer yo andamiando a los estudiantes del profesorado. Yo trabajo mucho, cuando era profesora, hacía algo que se llamaba la planificación cantada. Era un invento que yo me armé cuando era profesora de práctica. Entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, chicas, vamos a planificar el cronograma semanal. Yo les transmitía mis conocimientos prácticos en acto. Entonces, ustedes pueden planificar una actividad. Y las chicas que están en ese Zoom miran cómo ustedes planifican. Pero, ¿qué les van a regalar ustedes? Su pensamiento. Entonces yo les decía, por ejemplo, bueno, miren, ahora voy a planificar, supónganse que ahora voy a planificar la semana de cómo acompaño a las familias en pandemia, de manera que a todos los niños les llegue un regalo y que yo los escuche a todos en forma individual. Entonces los lunes, miércoles y viernes voy a poner claro, porque si pongo a todos el lunes no me voy a agotar y además no voy a poder estar. Entonces escucho bien a 4 por día. Todo ese pensamiento, voy a armar el cronograma semanal. La actividad de juego la voy a poner en un horario donde después no tenga que tomar la merienda para no interrumpir, porque la voy a poner antes del patio, porque si se extiende no tengo problema y respeto los tiempos de los chicos de juego. Entonces me queda el lunes, primero juego dramático y después patio. No el juego dramático desde música, porque si no los voy a tener que interrumpir si ellos quieren seguir jugando. Todo ese pensamiento yo se los transmitía a las chicas y yo iba escribiendo la planificación. Entonces después ellas tenían que escribir cuáles creían que habían sido los criterios que yo había tomado en cuenta para desarrollar ese cronograma o esa actividad diaria que me había a mí permitido pensar en voz alta todo eso. Eso es lo que yo llamaba un ejercicio que hacía, que me daba mucho resultado en práctica, en los talleres de práctica, que yo lo llamaba planificación cantada. Nosotros les tenemos que regalar los conocimientos prácticos a las chicas. Y los conocimientos prácticos se enseñan haciendo nosotros junto con ellas. Esa es la forma. Como al lado. Entonces, esa sería una posibilidad. Y después yo creo que a lo mejor podría dejarse en todos los encuentros un momento de debate donde ellas puedan traer, ustedes
habría que ver si se hace algún trabajo junto con maestras, que las maestras les traigan 1 o 2 problemas que tuvieron, cómo enseñan en época de pandemia. Entonces ustedes tienen un problema, un caso. La maestra Juana se encontró con que se quería comunicar y la verdad no tienen teléfono celular. ¿Cómo resuelvo esto para llegar a todos los niños? No sé, un problema real. O la maestra se encuentra con que todos los niños le muestran todas las figuritas de la revista de la maestra jardinera, que son todos dibujos estereotipados, no sé cómo hacer para resolver eso y que realmente tengan acceso a experiencias estéticas con otros criterios. ¿Cómo harían? Un caso de una maestra, el caso también, un problema específico. Entonces, de cada reunión, si yo estaba dando, no sé, en ese taller estoy dando juego, un caso donde haya un problema para trabajar juego, que puede ser en época común o puedo traer problemas de las maestras que tienen hoy en época de pandemia. Entonces estoy trabajando así. Lo que sí es un problema, que yo la verdad que todavía nada puede reemplazar la puesta en práctica, ¿no es cierto? Entonces ahí si no se abren, quizá después habría que ver cómo se hace en forma intensiva una práctica, ya tengan asignados los jardines, y ahora tendrían que estar acompañando en los jardines asignados, por ahí hacer alguna reunión con la maestra que está haciendo su propuesta en pandemia, y que ahora aprendan a cómo se enseña en pandemia. Y después, cuando se abran las escuelas, hacer una apuesta de ese proyecto que estuvieron armando, que puede ser una secuencia de juego, qué sé yo, que después tengan una práctica intensiva de 3 jornadas que ustedes las puedan ir a observar. Porque eso es irreemplazable. Yo no puedo acreditar un taller de residencia si las chicas no están con los niños en vivo. No se me ocurre otra cosa. Pero sí podemos tener todos estos instrumentos que estuve compartiendo con ustedes y que podemos inventar más, pero es trabajo con casos. Todo eso les va a dar una riqueza fenomenal que cuando ellas vayan a la práctica, ¿sí? O bien ustedes pueden hacer otra cosa que es muy rica, es lo que nuestro colega Jorge Ulloa llamaba la técnica del subtitulado. Escuchen esto. A ver. Hicimos una experiencia de formación en terreno. Entonces el profesor de didáctica iba a la sala a enseñar didáctica, con las chicas que estaban en la sala y las maestras, en el departamento de aplicación, ¿no? Ahí en el mismo Eccleston. Entonces, el docente subtitula las acciones. ¿Vieron cuando subtitulaban las películas? Acá la maestra está distribuyendo varios espacios en simultáneo, está armando una multitarea. Fíjate cómo responden los chicos respecto a los cosas. Fíjate que los deja elegir a cada uno. Si no le alcanza el material, abre otra mesa. Es decir, le iba poniendo título a las acciones que los estudiantes no reconocen nada. Entonces ustedes podrían pasar un video y hacerle el subtitulado en voz alta. Ustedes tienen que hacer el análisis primero. Y después que ellos lo participan con ustedes, quizás ellos pueden agregar otros comentarios. Y luego les dejo otro video para que ellos hagan, o yo hago el subtitulado, tomando como referencia las conceptualizaciones de juego, y ellos tienen que, el mismo video, yo eso lo llamo ¿cómo se llamaba? Polisemia, es decir, mirarlo desde diferentes puntos de vista. Ellos miran el mismo video y ahora lo leen desde la teoría de Malaguzzi del espacio que enseña. Entonces les doy una ficha chiquita de 2 carillas, donde está el concepto de espacio que enseña, etcétera, y miran el mismo video. Después miran el mismo video y analizan los vínculos entre el docente y el niño. Después miran el mismo video y analizan qué tipo de juegos aparecen. Pero le doy la teoría y miro el video, le doy la teoría y analizo. No sé si les sirve, chicas. Sí, ¿cómo que no? Sí, Rosa, muy claro, muchos recursos hay para poner en práctica, ir probando. Gabriel Altoladirre pregunta, ¿qué propuestas sugerís en relación a las efemérides que nos interpelan en esta educación a distancia?
Miren, chicas, lo mismo que hacían en el jardín, que es reformular la identidad de pertenencia nacional. En el cuadernillo ustedes tienen algo precioso de la huipala que estuve mirando y de la bandera nuestra, recuperar las tradiciones culturales de las familias y contextualizarlo. Entonces, una linda canción que conmueva, Sube, sube, interpretada por la Negra Sosa, que es maravillosa y que se llora todo el mundo con esa canción porque ella la canta de una manera que tiemblan los corazones de todos los argentinos. Entonces, compartir cosas muy sencillas. Hoy recordamos a Manuel Belgrano, que él peleó mucho para que este lugar no y vamos a recordarlo con una linda canción. Sube, sube, no sé cuánto. Yo no haría otra cosa. O en esa época, ¿qué comían? Empanaditas. Bueno, les doy la receta y arman las empanaditas. Por ejemplo, comidas tradicionales, que también sus cuadernillos las tienen. Es muy bueno su cuadernillo. Sí. Bueno. Gladys dice, siempre contextualizar y confiar en los saberes colectivos que nos enriquecen. Totalmente. Sí. Hay que contextualizar. Por eso yo digo que el docente es un artesano de la enseñanza. Entonces, yo puedo leer los relatos pedagógicos, son referentes. Y aunque yo copie, porque yo promuevo la copia citando al autor. Por ejemplo, eso es algo que promuevo mucho. Copien ese relato pedagógico, esa planificación que está publicada, que la leyó un especialista y que realmente es una muy buena propuesta, háganla igual, la copian. Igual la van a cambiar, porque la van a contextualizar. Pero sabemos, arrancan, ¿no es cierto?, llevando adelante una planificación que sabemos que está vista por un especialista en el área, por un especialista en qué sé yo. Después que ven muchas planificaciones, ellos van a armar la propia. Pero si nunca les dimos nada, ¿dónde van a sacar? Escuchen, chicas, yo a los chicos les enseño a disfrutar de los cuentos. Escuchan cuentos. Cuando tienen 4 años, 5, les decimos, vamos a inventar un cuento. Ah, bueno, había una vez, entonces, y colorín colorado. O sea, yo nunca les enseñé, pero ellos, de tanto escuchar cuentos, aprendieron que el cuento tiene 3 partes, que hay una presentación, que hay un nudo y que hay un desenlace. Entonces, les tenemos que ofrecer buenas prácticas para que vean buenos ejemplos de planificaciones, que las copien y las pongan en funcionamiento contextualizándolas. Y luego solos, cuando tengan mucha riqueza, si yo miro muchas películas o leo muchos cuentos, pues puedo armar un cuento mío propio. Pero si yo no tengo con qué, eso lo decía Vygotsky con respecto al arte, ¿no es cierto?, que digamos, la creatividad surge cuando hay muchas experiencias anteriores, si no, no hay posibilidad de crear nada. Si yo no tengo experiencias anteriores, ¿cómo voy a combinar de una manera diferente? Entonces él, en el libro de experiencias estéticas, no me acuerdo ahora cómo es, plantea que trabaja el tema de la creatividad, hay que dar oportunidad de muchas experiencias estéticas, entonces de alguna manera sucede después que se combinan de diferentes formas. Bien. ¿Cómo, Rosa? No, digo que hay muchas cosas de la formación que yo después de 30 años, la verdad que las cuestiono muchísimo y las fuimos cambiando mucho en equipo, ¿no es cierto? En los lugares, yo trabajaba en el Normal 1 y en el Eccleston, y bueno, probamos muchas cosas. Claro. Yo saben lo que digo, por ejemplo, cómo hay que hacer, si yo pudiera ahora pensar en la formación docente, el primer año es los lunes literatura, los martes música, los miércoles expresión corporal, los jueves artes visuales, los viernes estar todo el día en un jardín. Todo el primer cuatrimestre así. Después recién que ellas porque somos trabajadores de la cultura. Si ellos nunca leyeron un libro, si nunca disfrutaron de una novela, si nunca escucharon y se conmovieron con una música, no pueden trabajar juego y arte. No pueden. Entonces hay que hacer una inmersión de alfabetización cultural full,
Y ahí se comprometen. Después, entonces sí, cómo enseñar la teorización sobre la enseñanza, etcétera, porque si no los abarrotamos de conceptualizaciones que no se ven en acciones concretas. Si ellos se emocionaron, van a querer contarles y ahí hay experiencia estética. Claro, esto de ampliar el capital cultural de los futuros docentes como para, digamos, vivenciar la cultura misma, enriquecerse y poder ser mediador de esa cultura, porque en la medida que uno puede vivirla como experiencia, incorporarla, después puede llegar a mediar ese conocimiento para poder transmitirlo, ¿no es cierto? Para poder acercarlo de alguna manera. Tal cual. Si no pasa, no sucede, no. Y esto de la emoción. Y yo rescato también... Creo que lo trabajamos mucho. Nosotros hicimos, durante 10 años, investigamos en cómo enseñar los lenguajes artísticos expresivos en los primeros 3 años, ¿no? Y fuimos trabajando con Abraham, bueno, hicimos diferentes proyectos del Infot. Y en el último comparamos todos los lenguajes. Y entonces hay un concepto fuerte que sale, que es digamos, el hecho de la biografía estético-expresiva del docente. ¿Vieron como la biografía escolar? Sí. Bueno, acá parecía que si no había una biografía en contacto con los lenguajes artísticos, no le pasaba nada ni al docente ni a los niños. Qué interesante. Tenerlo como una biografía estético expresiva del docente, muy bueno. Si no creo que es fundamental esto de sentirlo, ¿no? De sentirlo, de que se haga carne. Es un conocimiento que se hace cuerpo, se hace carne. Es un conocimiento que nos atraviesa y que es necesario trabajarlo. Es fundamental, yo creo, para el futuro docente. Y para los docentes también, porque nos formamos siempre, permanentemente. Miren, chicas, y yo ahora les cuento, por ejemplo, el mar, como un vasto cristal azogado, refleja las láminas de un cielo de zinc. Lejanas bandadas de pájaros manchan el fondo bruñido de pálido gris. José Martí, mi poema preferido de los 15 años. Yo se los cuento y ya estoy un poco emocionada, porque me encanta esa palabra poética. Entonces yo se los cuento así. Y yo me acuerdo que Eve San Martín de Duprat, que fue mi profesora de práctica, una vez la practicante, mi compañera, no lograba que los niños se reunieran, ¿no? Típico, vieron que todos corren, y ella los llama a uno, se sientan 2, se levantan 3, cuando son 20, 30 en la sala. Entonces Eve lo que hizo fue, ella se sentó en un rincón de la sala y empezó a decir el poema de los cinco burritos de Villafañe, que yo ahora no lo recuerdo de memoria. Los 5 burritos miraban la luna, no sé cuánto, pero imagínense, se sentó y les leo, acá tengo uno que me gusta mucho, que de paso se los comparto. Por ejemplo, preguntas. Se sentó en un rincón y empezó a recitar el poema que a ella le gustaba. Todos los 20 se sentaron. Primero vinieron dos, pero como ella seguía leyendo con una emoción bárbara, entonces los niños se reúnen porque la propuesta es interesante. No porque tengo que buscar recursos para que chunchu se cierren la boca, se cosan con hilo, no sé cuánto. Entonces fíjense, ¿quién le puso el nombre a la luna? Habrá sido la laguna, que de tanto verla por la noche decidió llamarla luna. ¿Quién le puso el nombre al elefante? ¿Habrá sido el vigilante un día que se paseaba muy campante? ¿Quién le puso el nombre a las rosas? ¿Quién le pone el nombre a las cosas? Yo lo pienso todos los días. ¿Habrá un señor que se llama Pone Nombres, que saca los nombres de la nombrería? ¿O la arena sola decidió llamarse arena y el mar solo decidió llamarse mar? ¿Cómo será? Menos mal que a mí me puso el nombre mi mamá. Hermoso. Yo me siento con esta belleza, miren lo que es este libro, que lástima que no sale más, que era una colección que llamaba Cántaro, El Rincón de Lectura. Yo tengo mis tesoros guardados. Y el profesor de teatro de Eccleston, la primera vez que vino a trabajar, nos explicaba, yo en ese momento era vicerrectora, entonces teníamos que decidir si él asumía la cátedra,
Dice, sí, yo trabajo con los chicos en teatro, trabajo cómo usar la voz para dar clases. Le digo, no, no, nosotros no queremos eso. Queremos que ellos tengan una experiencia de teatro. No, no, pero sí, bueno, yo también lo que hago a veces es ver de qué manera el espacio, la voz, las posiciones en el espacio para que todos puedan escuchar. No, no, no. ¿Ah, ustedes quieren que yo haga teatro en la formación docente? Sí. Bueno, pasaron unas clases, él era actor. Entonces, ¿qué hizo? Por eso los artistas tienen que estar ahí. Ustedes tienen la experiencia del tríptico, chicas, que la tienen ahí. Bueno, entonces voy un día a la clase y estaban representando monólogos elaborados por las mismas alumnas que ellas dramatizaban. Yo salí llorando directamente porque estaban las 30 conmovidas. Se habían leído una obra de teatro que a su vez estaba representada, las tres hermanas, de un autor ruso. Entonces la vieron en película, la vieron en obra de teatro y la leyeron del libro. Esa experiencia estética que ellas viven como adultas, como adultos, eso genera después posibilidades de que ellas puedan ver en otros lugares. Y después inventamos, por ejemplo, hay que poner al artista a formar junto con nosotros. Claro. Y evitar la didactización de los lenguajes artísticos. Hay que promover experiencias estéticas. La vivencia. Sí, por eso una forma de enseñar las experiencias estéticas es compartir emociones. Si no, no hay experiencia estética. No hay. Encuentro con sentido, ¿no? Con sentido y sentimiento. Mercedes dice, hola, soy Mercedes Muñoz de Cochibel. ¿No? Muy interesante todo lo dicho, me alegra estar encaminada, ya que estoy poniendo en práctica muchas de las propuestas aquí nombradas y trataré de utilizar algunas ideas tomadas de esta charla. Qué bueno. Gladys dice que me pareció interesante, también la biografía lúdica, dice Gladys, tener en cuenta. Tengo que buscar exacto el concepto, pero porque ahora no me lo... es biografía estético-expresiva o algo así. Así como tomamos el concepto de... Vieron que los ámbitos de formación son la biografía escolar, la socialización profesional y la formación inicial. Eso sí, por eso no sé. Bueno, tomamos este concepto de biografía escolar, es decir, cómo se pone en juego en forma inconsciente cuando yo enseño lo que yo vivencié como alumno. Entonces, por analogía, cómo se pone en juego lo que yo vivencio como ser humano disfrutando de las artes cuando pongo a disposición de los niños una obra de arte, un material para explorar. María Duarte dice, eso que dijo está bien la propuesta, porque la teoría y la práctica van juntas. Creo que tendría que ser así. A ver... Proyectos necesarios, dice María Eugenia, y son traducciones de lenguajes que dan sentido, dice Gladys Bartucci. Bueno, ¿alguna pregunta más? Estaríamos toda la tarde charlando, porque la verdad que el nivel inicial, en particular a mí, me apasiona, y los que están, las chicas que están acá presentes, digo las, porque no vi ningún varón unido al grupo. No ha venido ningún representante, qué lástima. Yo tengo maestros jardineros que estuvieron, se recibieron. Ay, lo que pasa que acá, bueno, hoy no, hoy acá en el grupo no apareció nadie de varón, así que bueno, me dirijo a las chicas. Bueno, como a mí creo que a todas las que están acá tenemos a Andrés Escarafío, no sé cuánto, estoy diciendo yo soy varón. ¿A dónde? No sé, a mí me apareció acá abajo, yo no entiendo muy bien. A ver, Andrés, me apareció un Andrés por ahí, muy bienvenido Andrés. Andrés, muy bien Andrés, no lo había visto. Bueno, entonces ahora voy a dirigirme a... Muy interesante, me gustó Andrés lo que estuvimos conversando. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta quieren? Citibel, yo lo leí mal, pero en realidad porque desconozco mucho de las localidades cercanas. Eres la provincia de Buenos Aires. No me sonaba el otro, pero bueno, Citibel, ahora sí.
Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo más para agregar? Parecería que no. Bueno, chicas. Bueno, Rosa, muy agradecida, la verdad. ¿Cómo? Chicas y chicos, colegas. Les agradezco mucho este espacio, muy interesante, conversar con ustedes. Y bueno, seguimos en contacto y espero que se termine pronto esta realidad tan complicada en la que estamos formando parte, que nunca imaginé que me iba a tocar. No es fácil. Sí, la verdad que es algo muy inédito. Muy inédito, difícil de sobrellevar, que irrumpe así de repente, apareció y que nos moviliza porque desestructura también, nos saca de ese lugar de confort a la fuerza, digo yo. Uno intenta reflexionar y salir de ese lugar de confort, pero ahora nos obliga a la misma situación. Sí, el camino interesante es el colectivo. Sí. Yo en mis 30 años de profesora formadora, todo lo que comparto con ustedes, todo lo construí siempre en grupo, en colectivos de colegas, compartiendo problemas, construyendo alternativas y después reflexionando. Yo soy la voz de un trabajo conjunto siempre, siempre. Es la mejor forma de poder abordar lo que es la formación y la enseñanza para los más chiquitos. Es todo claro. Muy complejo y muy interesante y muy apasionante. Por eso nos ocupamos y nos preocupamos por generar y habilitar estos encuentros desde acá, porque también creo que es la forma, ¿no? Trabajar con el otro. Es imposible en soledad, el trabajo se enriquece con otros y se hace posible en beneficio de los chiquitos que nosotros y las chiquitas que nosotros tenemos como alumnos y alumnas, ¿no es cierto? Hoy también considero interesantísimo, importantísimo fortalecer el vínculo con la familia, porque es parte de ese otro que necesitamos más que nunca, y que afianzar ese vínculo es imprescindible hoy y creo que se debe sostener para el futuro, cuando volvamos. Porque si bien en el nivel inicial trabajamos, en la educación inicial trabajamos junto con la familia, hoy es totalmente indispensable el trabajo con ellos. Así que bueno, yo antes de... Las voy a despedir con una canción de un rosarino que yo amo. Bueno, buenísimo, gracias Rosa, muchas gracias por tu amabilidad y generosidad. Yo soy una enamorada de Van der Mole. Ah, bueno. Genio. Ustedes tienen un poeta maravilloso. Sí. Entonces, yo todos estos días me canto a mí misma. Yo canto versos de furia y fe para que ayuden a estar de pie. Y ahí estamos, todas y todos, trabajando juntos. Les agradezco mucho y con esto me despido. Bueno, muchas gracias, Rosa. Gracias. Gracias, Rosa. Chao. Chao. No sé cómo me voy de acá. Cierro directamente. Sí, cortar con el telefonito. Eso mismo. Bueno.